Suturar es uno de los procedimientos más elementales que tienes que aprender durante tu carrera. Y aunque resulte algo sencillo, requiere de una serie de pasos muy importantes que no debes de olvidar. En la clase del día de hoy veremos cómo se realiza un punto simple para la reparación de una herida superficial. Antes de comenzar con la reparación de la herida por medio de puntos de sutura, hay que realizar una exploración de la misma, verificando que no existen cuerpos extraños. Con las pinzas de disección con dientes cerradas puedo hacerlo eventrando los bordes de la herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas. Justo como lo estamos observando es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocarlo en el centro porque pierdo longitud y el movimiento de muñequeo en el momento en el que yo quiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a ver limitado. Por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce, a la unión término-terminal, este engarce atraumático, y esa es la forma en cómo se debe de colocar la aguja. Lo que voy a hacer es eventrar el borde distal, voy a tomar, sin cerrar las pinzas de disección con dientes, esto ya no se recomienda, solamente voy a eventrar los bordes, y lo que voy a hacer es entrar en un ángulo de 90 grados con la aguja curva para favorecer este movimiento de muñequeo. Cuando estás iniciando a realizar puntos o reparaciones de heridas, se recomienda que lo hagas en dos tiempos y no en uno solo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar nuevamente con la porción más distal del portaagujas y tomar el borde proximal, procurando que sea un punto equidistante. Eso quiere decir que la misma distancia que existe del borde a donde entré sea la misma distancia que existe del borde a donde estoy saliendo. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto tengo que dejar de sutura? Aproximadamente unos 3 centímetros para poderme anudar sin problemas. Y lo que voy a hacer es colocar el portaagujas entre los dos cabos de sutura. De esta forma voy a realizar 2 vueltas para el primer nudo o la primera lazada. Tomo la porción distal y bajo el primer nudo como se está observando. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida, no más fuerza. Vuelvo a colocar el portaagujas entre los dos cabos, una lazada o una vuelta, tomo el cabo que queda libre y como se está observando ahí bajo el nudo. Esto es a lo que denominamos cuadrar los nudos. Realizo un poco más de fuerza y lo que voy a hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, no sobre la herida, sino lo dejo lateralizado. Idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Y finalmente, nuevamente entre los dos cabos de sutura, una vuelta más y tomo el extremo que está libre, bajo de esta forma el nudo y realizo tensión, un poco más de tensión. Para realizar el corte, lo que voy a hacer es con las tijeras mayo rectas, voy a entrar de esta forma. No es necesario meter toda la tijera, solamente la porción más distal. Realizo una verticalización y hago el corte. Idealmente esta es la forma en cómo tiene que quedar un punto simple. En otro video podremos observar cuál es la distancia que debe de existir entre cada punto y algunas especificaciones un poco más detalladas.